Este programa se realiza con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Hola, esto es Saberte Ver, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia, para ver la televisión con otros ojos. Hoy estaremos hablando sobre lo que está pasando con la televisión con la llegada de múltiples plataformas digitales. Bienvenidos. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. El Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia es el primer comité interdisciplinario de la televisión colombiana que tiene entre sus funciones analizar de manera pedagógica la programación del canal para evidenciar también la televisión pública en su función como agente que educa y forma a la ciudadanía. Es muy importante para los miembros de un comité defensor del televidente tratar de ponerse de acuerdo en torno a lo que significa la evolución de la televisión. No solo como dispositivo cultural, sino también como mecanismo tecnológico. Son dos cosas completamente distintas. Este es el área de trabajo. En una estación hacemos todo lo que es el tema de edición de video y mezcla de efectos especiales en tiempo real. Para nosotros es muy importante tratar de entender, por ejemplo, que el televidente mutó, se transformó, adquirió una nueva personalidad y unas nuevas características y el televidente hoy básicamente está en Internet. Para un comité defensor del televidente como el de Teleantioquia es muy importante tratar de entender esa evolución de cómo la televisión lentamente ha ido perdiendo una cierta cercanía con los ciudadanos, que antes de alguna manera estaba garantizada por la ausencia de una oferta como la que tenemos ahora. Ser televidente en la época en la que yo crecí es básicamente creer en la caja mágica, que era el otro nombre que eso tenía. Era la ventana por donde empezaba el mundo. Nadie en casa tenía dinero para tener un computador. Los televisores eran el computador, entre comillas, de la época. Buenas tardes, bienvenidos a la primera información regional del día en Noticias Día y Noche. A través de una carta le hicieron prácticamente un ultimátum. La directiva de Independiente Santa Fe. Buenas noches. Antes de dejar su cargo como ministro de Defensa, están combatiendo drogadictos y colaboradores guerrilleros. Soy Gloria Bustamante Escobar, soy pensionada. A ver, ese inicio fue, pues estábamos pequeñitas y pequeñitos, porque somos muchos. La veíamos entre todos, casi que entre todos. Nos acostábamos o nos sentábamos en un tapete, todos a ver televisión. Consumir televisión en aquella época implicaba acercar a la familia, por un asunto básico, es que un televisor era muy caro, entonces en una casa que tuviera 2 televisores era una casa con demasiados privilegios. Tener un solo televisor implicaba que la familia tenía que poner de acuerdo qué vamos a ver hoy. Hay animales que viven allí. Me gusta mucho prender mi televisión, sentarme a ver mis programas. A ver, para mí sí es mucha compañía, mucha. Inclusive cuando se va la luz, pues quedo groggy. Que la veo mientras hago mis costuritas de hobby, porque pues yo no soy modista ni nada de esas cosas, pero hago cositas porque me gustan. La televisión ha enmarcado como mecanismo tecnológico y como dispositivo cultural, nuevamente, cuáles son los rumbos en la construcción de una identidad cultural. Todos los que de alguna manera pasamos por enfrentarnos a los melodramas de las telenovelas, por ver cierto tipo de transmisiones deportivas que anteriormente eran no pagas, que eran gratuitas, por pasar a ver ciertos espectáculos. Y le vamos a pedir al grupo de fans que acompañaron a Juanes, que todos no pudieron entrar, para que nos hagamos sin tumbar el escenario a los lados, porque bueno, gracias a Andrés, el manager, que hoy nos acompañó también. ¿Cómo estás? Para que cantemos todos el éxito. Y ver la llegada de los enlatados norteamericanos, todos los que pasamos por ahí de alguna manera construimos un modo de ser y de pensar como ciudadanos. Eso de alguna manera nos permitió a nosotros construir enciclopedias culturales de todo tipo. Venga, pero usted que me ha hablado.
¿Usted llama cascarrabias? No, me dicen casca. Ave María. Yo recuerdo que crecí como televidente viendo los viernes en la tarde a Teleantioquia, un programa que se llamaba Arriba Mi Barrio, que era muy entretenido, pero que además tenía un plus, y era que en mitad del programa, que duraba más de 4 horas, pasaban una película. Y esa película era la posibilidad de ir a cine sin tener con qué pagar la entrada. Y esa era la intención. Esas películas tenían un propósito, que muchos que nunca podían ir vieran cine, y un cine con ciertas películas, con una curaduría además que traía un mensaje para esa sociedad convulsa de los años 90 en Medellín. Ver ese Arriba Mi Barrio pues también me conectó con otros jóvenes de mi ciudad. Mucho por la cultura. Que La Esperanza tenga su primer núcleo de vida ciudadana. Siempre se nos había dicho, había una estadística que los pelados o los jóvenes veían entre 4 y 6 horas de televisión al día, ¿cierto? Y eso sigue siendo, ¿cierto? Nuestro país está, y en las regiones sí que hay pelados que están, que se asoman a esa ventana del mundo por la televisión abierta. Cristina llamando a tierra. ¿Hay alguien ahí? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Sigue siendo una gran responsabilidad tener buenos contenidos, y se sigue viendo mucha televisión, ¿cierto? Ahora, no podemos negar que la televisión se ha digitalizado, se ha transformado. Ahora, eso tiene una cantidad de implicaciones en la manera de asumir los contenidos y de construir los contenidos. Salen modelos de celulares. Sigue siendo el mismo consumo de celulares que ahora años. O sea. Para los jóvenes y para todas esas personas que de alguna manera no comprenden cuál es la dimensión de la televisión, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, la abuela o la tía un sábado está demandando ver Serenata, es básicamente porque no han entendido precisamente cuál es ese contexto de filiación emocional. Aquí fuertecito, para que no quede tiene el recuerdo, nos la cantamos todita. A mí no me gusta ver televisión en el celular, no. ¿Por qué? Porque es muy pequeñito, la pantalla es pequeña, entonces me gusta más en televisión porque la pantalla es grande. Cuando van a los municipios veo que entrevistan a alcaldes, gente que vive en el pueblo, bueno, y muestran todo lo tradicional de cada pueblo, ¿no? La televisión, cuando se hizo regional, antes de ser local, nos mostró que el vecino de al lado era igual que yo. Nos acercó, nos hizo puentes, y nosotros lo comprendimos siendo audiencia, viendo, sin salir de casa, nos dimos cuenta que teníamos los mismos dolores que el vecino, con el que a veces nunca habíamos intercambiado una palabra. Ese es un gran valor del consumo colectivo de televisión que tuvimos durante tantos años. Al regresar de la pausa, hablaremos sobre cómo son las narrativas audiovisuales en las plataformas digitales. Saberte ver, saberte ver. El concepto de streaming se refiere a los contenidos de medios a los que se accede a través de un computador o un dispositivo móvil por internet y en tiempo real. Los más comunes son las películas, los programas de televisión, los videos musicales o las series web. En términos de ver televisión, principalmente lo que veo son plataformas como Netflix, Amazon, HBO, que los puedo ver a través de mi televisor inteligente. No tanto ver como canales de televisión, eso ya casi no lo veo. Los usuarios, cuando se enfrentan a las plataformas de streaming o de video streaming, pues obviamente tienen una apropiación diferente, porque ya eligen en qué pantalla lo quieren ver, a qué ritmo lo quieren ver, con qué intensidad lo quieren ver. Entonces cambia un poco la dinámica del consumo. Los tipos de programas que me gustan son de tecnología, programas que sean como de psicología, de la realidad que estamos viviendo ahora, de que nos ayuden a ser mejores personas,
pero no tanto como ya novelas a la antigua, no, eso ya creo que ya estamos en otra generación. Una vez yo tenga todo el personaje partido en partes, yo lo creo como en un esqueleto, ¿cierto? Mira que esto es como un árbol. No es solamente que la televisión se vaya con sus contenidos a habitar el Internet, es que la televisión entienda cómo va a ir sacando cosas que hay allí en ese flujo de información que es Internet y lo va a trasladar ahí porque ya hay la tecnología para hacerlo. Entonces yo pienso que estamos también, digamos, en un momento fantástico para estar a la expectativa de todas esas cosas que pueden pasar. En televisión veo mucho deporte, veo series, me gusta variado, series de aventura, series de humor, etc. También me gusta ver mucho documental y ya en celular sí, por lo general accedo a contenidos documentales o a contenidos de entretenimiento, pero que ofrezcan variedad. También hay un asunto con la personalización, ¿cierto? Ya a través de la aplicación del algoritmo, las plataformas pueden definir a partir de los gustos, crean comunidades de gustos y el usuario le van recomendando cierto tipo de contenidos a partir del consumo previo. Entonces vamos a encontrar que hay una mayor afinidad frente al usuario y el contenido que consume, y la recomendación futura va a estar basada en ese proceso de recomendación. Yo creo que hoy en día recurro más al celular por el tipo de trabajo que tengo. Entonces, como paso más tiempo fuera, sin embargo, por las noches sí me gusta mucho sentarme en mi alcoba o en mi sala a ver el televisor, ya me desconecto de todo y me quedo con el televisor nomás. Sí, el televisor ya casi no lo uso. Utilizo el aparato últimamente más, ahora que tenemos un televisor inteligente y puedo ver Netflix, puedo ver Amazon, puedo ver HBO y ese tipo de cosas. Pero así que yo me siente a ver televisión muy rara vez. O sea, necesitamos hacer contenidos que se parezcan a nosotros, donde nos podamos identificar, donde nuestros chicos se puedan identificar y ver sus problemáticas, pero es nuestra realidad. Lo que te decía ahora, o sea, hay una cantidad de chicos que todavía ven televisión en las provincias y en todas partes, y esa es su única manera de ver el mundo. No son estas plataformas por streaming, no. La televisión pública necesita, digamos, crear contenidos que se parezcan a lo nuestro y que estén apoyados en plataformas digitales donde se pueda, digamos, tener una televisión nuestra, donde nos veamos nosotros con nuestra idiosincrasia, con nuestra geografía, con nuestros paisajes y con nuestras historias. En el chinchorro o hamaca se duerme, se descansa, se come y se procrea. Incluso antiguamente los muertos eran envueltos en sus chinchorros para ser luego enterrados en troncos huecos. Yo veo televisión en el computador, en el celular, pero en el aparato, en el televisor a la antigua, no, eso ya no. Realmente el espacio que tengo para ver televisión es tan cortico que yo aprovecho más bien para ver programas cortos, sustanciosos, de los temas que me gustan. Bueno, en el ámbito del consumo, las audiencias han desarrollado distintas formas de acercarse a los contenidos. Aparece, por ejemplo, o se reafirma un término que es el binge watching, que es el consumo en atrancones, el consumo acelerado del contenido, donde yo puedo ver toda una temporada en una sola jornada o en muy corto tiempo, lo que genera pues esos cambios en las dinámicas. Hoy existen aplicaciones de todo tipo: noticias, juegos, deportes, redes sociales, mensajería instantánea. Conversemos sobre cuál es el impacto de estar usando constantemente estas aplicaciones a través de dispositivos móviles que, además de ser útiles, son muy fáciles de manejar. Quizás a los muchachos de hoy en día, si los lleváramos al pasado y les mostráramos nuestros sistemas más análogos, para ellos sería muy duro, sería dificilísimo porque están muy acostumbrados a todo lo electrónico. Y muy bueno que esté esa camarita acá porque les va a mostrar todo lo que ustedes no ven en la pantalla. Entonces,
La televisión se ha vuelto transmedia, ¿cierto? En muchas plataformas. Y eso ha implicado otra manera como de asumirla, porque no estás en una sala de estar. Y ese es el gran reto que se tiene hoy para la televisión pública. Necesitamos hacer contenidos expandidos, necesitamos crear comunidades. Yo diría que la televisión digital puede ser un poco más democrática. Vos tenés la posibilidad de dar likes, de participar, de que te escuchen, de hacer parte de una comunidad. Eso es muy importante. Pero por eso hay que saber, digamos, invertirle y crear, digamos, esas plataformas para que la gente vea los contenidos en televisión pública, pues. Cuando un televidente puede producir contenidos hoy en día, cuando una persona puede llegar con su propio dispositivo audiovisual a crear una narrativa, nos está poniendo un reto y una vara muy alta a todos los que de alguna manera somos responsables de la televisión, porque nos está diciendo, yo tengo la competencia genérica del lenguaje, puedo narrar y quiero contar esta historia. Si avanzamos un poco más allá y nos damos cuenta que la calidad en la tecnología que hay en los dispositivos audiovisuales que tienen a la mano los televidentes apunta a que se puedan hacer cosas estéticamente agradables en lo fotográfico, ahí ya estamos hablando de cosas que de alguna manera van a poner todavía más en reto a la televisión, digamos, como formal o tradicional. Realmente la transición fue muy moderada y tranquila, probablemente porque somos una generación justamente de tránsito. Quizás a nuestros abuelos se les pudo haber dificultado mucho, ya la televisión se les dificultaba, cuando llegaron los controles remotos llenos de botones, a nuestros abuelos se les dificultaba mucho. Y nosotros, al ser esa generación de tránsito, fuimos gradualmente acostumbrándonos, porque no nos tocó un cambio brusco. Anteriormente sí teníamos esa costumbre, o yo por lo menos tenía esa costumbre de ver el noticiero y lo repetían todo el día, lo mismo, y se saturaba uno de eso, y la mente se va cargando mucho de información que no nos aporta mucho, entonces uno prefiere ese tiempo que distribuirlo mejor en cosas que le aporten más a su salud mental, y la salud mental es ver los temas que a uno le interesan y en el tiempo preciso, no mucho tiempo de lo mismo. Bueno, sí, yo las plataformas las veo principalmente por la tarde, cuando ya salí de la universidad, principalmente, porque este semestre en particular tomé muchas materias por la mañana, entonces lo veo por la tarde. Por otro lado, si otro semestre tomo muchas materias por la tarde, probablemente vería contenido más por la mañana. La narración audiovisual es el arte de contar historias haciendo uso de diferentes recursos y formatos audiovisuales para transmitir sensaciones, emociones y sentimientos que conectan con la audiencia. Pues con las redes ahora yo tengo la gran pregunta, porque si antes nosotros podíamos ir a la red y buscar en el video y buscar en Wikipedia y buscar y googlear, ¿cierto? Como ya popularmente lo decimos en términos de verbo, pues ya con ChatGPT pues la cosa es un poco más potente, ¿sí? A mí me parece algo sublime, si me permiten la palabra, que ya realmente existe una inteligencia artificial con la cual uno puede tener una conversación sobre asuntos en los cuales quiere curiosear. En la prueba se le hacen una serie de preguntas a la máquina y a la persona, y el juez tiene que decidir qué respuestas son de la máquina y cuáles son del humano. Entonces ya cuando estamos hablando de ese tipo de contenidos, no obstante no ser propiamente audiovisuales, estamos diciendo que estamos en un punto donde realmente tenemos que hacer muchas reflexiones, todos aquellos que producimos contenidos en la televisión tradicional. La inteligencia artificial, aunque no es inteligencia, ni es tan artificial, la inteligencia artificial es algoritmos que permiten generar contenido aleatorio a través de información que yo le inserto a ese algoritmo. Es matemáticas, o sea, no es nada nuevo. ¿La vuelta cuál es? Que el algoritmo aprende. Entonces, cuando el algoritmo aprende, ya empieza a generar contenido que no está definido por mí como usuario, sino que empieza a ser aleatorio, random o creativo, porque la inteligencia tiene la información para empezar a crear de alguna manera. Pero de todos modos esa creación tiene que estar definida por información que uno le agrega a la inteligencia artificial. Yo pienso que cada cierta época, en cada
digamos, como bloque de 3 o 4 generaciones, surge un temor por ver un tipo de tecnología que de alguna manera, por prejuicio, podemos llegar a satanizar y podemos ver como realmente una amenaza, no solo en términos de lo que significa la salud mental o emocional, sino también en términos de lo físico. Yo pienso que ese tipo de herramientas son una oportunidad valiosísima para muchas cosas sobre las cuales ni nos hubiéramos imaginado que podrían haber pasado. La realidad extendida es la suma de, o combinan los términos de realidad aumentada y realidad virtual. Realidad virtual es cuando yo me sumerjo completamente, por lo menos visual y auditivamente, en un mundo que no existe en la realidad. ¿Sí o no? Eso es realidad virtual. Entonces necesito ponerme unas gafas y si hay posibilidades unos guantes que me permitan tener interacción con ese mundo virtual. La realidad aumentada es cuando a la realidad que me rodea le agrego, digamos, como una capa de información que me permite interactuar, pero aún viendo la realidad en la que estoy, digamos que planteado. Pensá que cuando yo saco mi celular o puedo sacar mi celular y me aparece algún tipo de información en pantalla con relación a lo que estoy viendo en el ambiente. Son dos formas nuevas de interactuar con una virtualidad inexistente o con la realidad que me rodea. Yo pienso que el joven tiene hoy en día un horizonte de expectativas que es múltiple, ¿sí? El joven hoy se mueve en flujos de información de todo tipo. Entonces tal vez el joven no está esperando tanto ser sorprendido. Lo que pueden esperar es otros tipos de contenidos. Que no necesariamente desaparezca lo que ya estamos acostumbrados a consumir, películas, series, cortometrajes, largometrajes, animación, pero sí que aparezca una nueva forma de. Y todo será eso, una nueva forma de consumo o una nueva forma de contar. Somos nosotros los que estamos siendo sorprendidos por los jóvenes. Yo lo que pensaría es que el joven, de alguna manera, lo que puede es sorprendernos, porque en algún momento va a llegar ese joven que va a producir un contenido audiovisual, llámese para el cine o para la televisión, que nos va a dejar a todos con la boca abierta. ¿Qué historias se espera contar a futuro? Las mismas historias que vamos a contar toda la vida. Solo que fácilmente podrán con esta herramienta tener algún tipo de giro extraño o una estética diferente o una estética que sea una suma de múltiples estéticas y que nos parezca mucho más atractiva. Pero siempre será una herramienta, no nos va a reemplazar audiovisualmente hablando. Los jóvenes ahora pues, nacen y ya está el televisor, ya está el computador, ya está el celular. Es decir, la tecnología ya hace parte de su ADN, ya es un dispositivo del cual ellos tienen una apropiación orgánica muy simple. Entonces ellos son los que nos van a sorprender a nosotros. Yo pienso que somos los que de alguna manera estamos por debajo de la línea de la década de los 80, los que de alguna manera podemos esperar cosas muy sorprendentes de parte de la televisión, porque la televisión necesariamente tiene que dar un vuelco. Ese tiempo en que la televisión era solo una y era como un tótem en la sala de la casa, nos preparó para poder tener las películas en la mano en un celular. Nosotros no comprenderíamos el mundo si esa televisión no nos hubiera contado a través de la pantalla que estaba mal la guerra, porque la guerra siempre ha estado mal, pero una cosa es que te lo digan y otra cosa es que veas el horror. Hemos visto el horror y también la ternura a través de la televisión. La televisión sigue siendo un medio vigente. Entonces yo creo que la apuesta es hacer contenidos de buena calidad y que estén en las plataformas. La principal claridad que uno puede hacer con la inteligencia artificial es que es una herramienta, no es la solución a todos los problemas ni va a ser el reemplazo del ser humano, es una herramienta. Y como tal es una herramienta que va a permitir mejorar o empeorar audiovisualmente una narración, que va a permitir mejorar una narración o no, pero es una herramienta. Como anécdota, mi sobrina a veces veía televisión y cuando se aburría de ver el programa que estaba viendo, se acercaba a la pantalla y pasaba el dedo, como queriendo pasar, como si estuviera en un celular. Para ella seguramente el sistema de perilla hubiera sido impensable. Que sea también una oportunidad para invitar a todos los televidentes para que se comuniquen con nosotros y tengan una conversación genuina, transparente sobre todas esas cosas que lo inquietan frente a la programación de nuestro canal.
Los jóvenes, sí es muy probable que a nivel tecnológico los jóvenes sigan tomando un canal como Teleantioquia, sobre todo si logran encontrar maneras de adaptar los contenidos a eso, a que sea más consumido al ritmo y la manera en que yo quiera. Entonces, por ejemplo, que había una sección en específico que me interesaba ver, pero obviamente no la voy a poder ver en televisión porque estaba en clase o porque estaba haciendo otra cosa, entonces que a través de sus distintas plataformas pueda volver a acceder a esos contenidos. Sus mensajes son muy importantes para nosotros, así que esperamos nos sigan escribiendo al correo electrónico defensor@teleantioquia.com.co. Esto es Saberte Ver, para ver la televisión con otros ojos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces. Este programa fue realizado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC.